Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Para el día de hoy tenemos entonces el tema de síndrome vesical doloroso, cistitis intersticial, quien va a estar a cargo del doctor Diego Gallego, quien está terminando su fellow de la paroscopia avalado por el AAGL, la Sociedad Americana de la Paroscopia. Los dejo con el doctor entonces que nos va a hablar de este interesante tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Como ya entonces lo acaba de decir el doctor Buitrago, mi nombre es Diego Gallego, soy fellow de segundo año del programa de cirugía mínimamente invasiva del convenio que tiene AGL con Clínica del Prado, con Clínica con Familiar Camacol y con Algia. Somos la primera cohorte, ya estamos pues en el segundo año y agradezco entonces al doctor Buitrago por la invitación a este seminario. Un saludo a los doctores de Algia que están aquí presentes en la charla y sus aportes van a ser muy valederos en cualquier momento de la presentación. Entonces, ¿sí me escuchan bien todos en este momento? Perfecto, Diego. Listo. Entonces quiero empezar con esta frase y es algo que, digamos, es un principio en lo que es la definición del dolor pélvico crónico y todo lo que es nuestro enfoque, es que la ausencia de hallazgos clínicos positivos en la paciente no minimiza el significado de su dolor. Es decir, la señora puede tener mucho dolor y nosotros no tener un examen físico convincente o con un hallazgo totalmente definitivo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que creerle, porque la señora, si nos está diciendo que tiene dolor, es porque algo tiene. Entonces, para hablar de cistitis intersticial o de síndrome vesical doloroso, primero tenemos que hablar de dolor pélvico crónico. Entonces, traemos la definición de ACOG de este año de marzo, donde nos dice que es el dolor originado en los órganos o estructuras pélvicas con una condición típica de más de 6 meses de evolución. El concepto de tiempo en cuanto a meses de evolución podemos tomarlo de cualquiera de las bibliografías que queramos, pero entonces sería mejor tomar, digamos, un concepto de 3 meses, que es lo que se está tendiendo últimamente a hacer, y es que el dolor pélvico crónico no nos tiene que durar los 6 meses para cabernos en este diagnóstico. Traigo la definición ACOG 2020, pero hago pues esta salvedad de que podemos clasificarlo dentro de los primeros 3 meses. Entonces, nos dice también esta definición que en ocasiones es asociado con consecuencias cognitivas, conductuales, sexuales y emocionales negativas, así como con síntomas sugestivos de disfunción de tracto urinario inferior, de tracto de disfunción sexual, de disfunción intestinal, de disfunción de piso pélvico, de disfunción miofacial o de disfunción ginecológica. Entonces, la parte de disfunción del tracto urinario inferior es la que nos trae principalmente el día de hoy. Entonces, dentro del dolor pélvico crónico tenemos que entender que es una entidad que por sí sola es una enfermedad y que tiene múltiples generadores dolorosos. Entonces, sin querer agotar las causas, dentro de las causas urinarias del dolor pélvico crónico, dentro de las causas del tracto genitourinario, la principal es de la que vamos a hablar hoy, del síndrome vesical doloroso o cistitis intersticial. Las otras causas que tienen que ver con los sistemas gastrointestinales, entonces ahí la mayor causa es el síndrome de intestino irritable. Por parte de las causas ginecológicas, la endometriosis es la que más prevalentemente va a estar hasta en un 20%. En cuanto al lo que es el sistema musculoesquelético, entonces la mialgia de piso pélvico es otra de las causas más importantes. Pero entonces revisando un poco más a fondo la bibliografía, nos encontramos con que el síndrome vesical doloroso puede ser hasta la causa del 64% de los dolores pélvicos crónicos o estar presente junto con otros generadores de dolor hasta en el 64% de las pacientes con dolor pélvico crónico. Entonces, aquí el primer mensaje de la charla es que la cistitis intersticial o el síndrome vesical doloroso no es una causa rara, sino que es una enfermedad mucho más prevalente de lo que todos creemos y que la debemos buscar activamente porque es una de las que más va a estar presente en estas pacientes que nos consultan por dolor pélvico crónico. Concepto muy importante, las condiciones de dolor pélvico superpuesto. Y es que la cistitis intersticial o el síndrome vesical doloroso hace parte de estas condiciones que son generadores pues, de dolor y que son condiciones que juntas están en la misma paciente y que es muy raro que la cistitis intersticial
nos venga sola, pulpita del libro como único diagnóstico en la paciente, sino que ella también muy frecuentemente tiene otros generadores de dolor y dolores crónicos como síndrome de intestino irritable, como endometriosis, como fibromialgia, migrañas y otros dolores generados en otros sistemas que tenemos que buscar, porque sería raro que la señora solamente tuviera un diagnóstico de cistitis intersticial. Y el concepto de los gemelos malvados, que está descrito pues en este artículo, donde nos empezaron a hablar desde hace más de 10 años en que la asociación de la endometriosis con el síndrome vesical doloroso es muy alta, tanto como el 65% de las pacientes con endometriosis pueden tener también cistitis intersticial o síndrome vesical doloroso. Bueno, entonces, en cuanto a la definición, esta sería la única frase que uno podría decir que es totalmente válida. Y es que el síndrome vesical doloroso y la cistitis intersticial es un trastorno crónico gravemente debilitante de etiología desconocida y que tiene un significativo impacto negativo en la calidad de vida de las pacientes. ¿Por qué digo que es como la única definición verdadera? Porque es que ahorita vamos a ver que todo el mundo quiere definirlo de manera diferente y todo el mundo tiene unos criterios distintos, aunque se parecen mucho, pero lo que necesitamos es que comprender que esta situación de cistitis intersticial no es un problema menor y que puede generar, junto con las otras causas de dolor pélvico crónico, un gran deterioro en la calidad de vida de la paciente. Entonces, Diego, discúlpame, te interrumpo un segundito, mi hermano. Les pedimos a todos los participantes a los que ya están y a los que están entrando nuevos, que por favor coloquen en silencio sus micrófonos y apaguen sus videos. Gracias. se pueden apagar los micrófonos como por parte del administrador. Lo puede hacer el anfitrión lo puede hacer. Estoy bregando a ser mi anfitrión para poder cuadrar toda esta parte técnica, pero no me la han entregado todavía. Ya me tranquilo. Me dice cuando continúo. ¿Qué les voy a decir? Tienen que apagar el micrófono, Henry. ¿Quién más está con micrófono prendido? Todos los que están como con celular, David Graterón, Fernando Caicedo, Guadalupe, Ingrid Parra, Nelly Camacho, todos esos tienen que apagar el micrófono. No me da porque todavía no soy el anfitrión. Bueno, entonces por favor silencio y sigamos. Ok. Entonces, al nosotros empezar a revisar la bibliografía acerca de esta entidad, nos encontramos que por todas partes del mundo y todas las asociaciones más importantes tienen su propia guía y su propio, digamos, definición y sus propias estándares de manejo. Entonces es una entidad de la que todo el mundo habla, en la que en algunas cosas están de acuerdo, pero que en otras una guía europea se contradice con la americana o con la asiática y con diferentes asociaciones internacionales de urología. Entonces realmente el reto de esta charla fue como tratar digamos, estandarizar un poco y aterrizar esos conceptos de los que todo el mundo nos habla, pero que están, digamos, muy dispersos en ocasiones y con recomendaciones muy laxas. Entonces uno de los objetivos de esta charla, que hablábamos ayer con el doctor Buitrago, es como aterrizar un poco más, digamos, a la parte práctica, que es lo que podemos hacer con toda esta información que tenemos. Entonces, para empezar con la definición, desde el año 2015, el doctor Hanner nos describía sus hallazgos en la cistoscopia que les hacía a las pacientes que consultaban por dolores o síntomas irritativos del tracto genital. Entonces describió las características úlceras de Horner, que es como la que vemos ahí en la foto, una condensación central de fibrina con vasos adyacentes. Y esta fue como la primera, digamos, la primera aproximación al dolor o a la cistitis intersticial que nos dieron desde la literatura. Más adelante, en 1987, el NIH trata, pues, después de hacer una revisión de la bibliografía y de tener muchas definiciones a lo largo de todos estos años, como de hacer unos criterios de inclusión para los estudios, digamos, para poder empezar a definir mejor el síndrome. Entonces nos decían que primero que todo el diagnóstico de la cistitis intersticial iba a ser un diagnóstico de exclusión, y esto es uno de los primeros conceptos básicos que tenemos hoy en la charla, es que este diagnóstico es de exclusión. Entonces, primero ellos nos decían que había que excluir todas estas otras enfermedades que podrían dar síntomas irritativos,
que la señora tenía que tener una cistoscopia donde se vieran las úlceras de Honner y que podía tener otras condiciones que ayudaban al diagnóstico. Pero entonces, al tener estos criterios diagnósticos tan estrictos, se nos estaban escapando el 60% de las pacientes. Entonces, muchas pacientes que no tenían úlceras de Honner terminaban siendo no diagnosticadas con el síndrome y por lo tanto no siendo tratadas o no siendo incluidas en los estudios. Por lo tanto, pues estos criterios tan estrictos se fueron abandonando con el tiempo. Para el año 2002, en esta publicación, nos empiezan a dar como un poco ya más de la definición que vamos a tener más adelante, vamos a especificarla. Entonces nos acercan un poco más diciendo que es la cistitis intersticial en sí es un dolor suprapúbico relacionado con la vejiga llena, que se acompaña de otros síntomas como frecuencia diurna y nocturna aumentadas y en ausencia de infección urinaria y de otras patologías obvias. Entonces tenemos el concepto reforzado de que es un diagnóstico de exclusión y en este momento, entonces ya para no hablar de específicamente cistitis intersticial, ellos nos dicen que es mejor hablar del síndrome vesical doloroso. Pero más adelante la Sociedad Europea saca, digamos, otra especie de definición donde dice que no es bueno abandonar el concepto de cistitis intersticial porque se perderían mucho desde los datos que se habían recolectado hasta ese momento con todos los estudios que se habían hecho teniendo en cuenta el concepto de cistitis intersticial. Entonces, aceptan usar el concepto de síndrome vesical doloroso, pero le ponen un slash y le ponen cistitis intersticial y esa es la manera como actualmente se define la enfermedad, síndrome vesical doloroso, cistitis intersticial. Ellos nos dicen entonces dentro de la definición que proponen en el 2008 que es un paciente con dolor pélvico crónico de base, entonces 6 meses de evolución de dolor asociado a presión o incomodidad percibida relacionada con la vejiga y acompañada de al menos un síntoma urinario, que podría ser la urgencia persistente, la frecuencia, en el aumento de la frecuencia y nuevamente descartar otras enfermedades. Entonces, dentro de esta publicación nos hacen énfasis en que la clasificación debe hacerse con cistoscopia y con biopsia. Entonces aquí es como la parte donde, digamos, se queda débil esta guía de la Sociedad Europea, porque actualmente no estamos haciendo biopsia vesical ni cistoscopia para clasificar a todas las pacientes con síndrome vesical doloroso. Entonces esta última parte de la guía, digamos que es la que la debilita un poco y por lo tanto tenemos que avanzar y pegarnos de la última definición que salió, que es un consenso pues que se hizo en la Sociedad Americana de Neurología y que el Royal College en Inglaterra también está de acuerdo con ella. Entonces estas dos guías, que son como las más importantes, adoptan esta definición y es la que actualmente vamos a utilizar y en la que el concepto pues ya se tiene más claro y es como la evolución de todos esos hallazgos o todas esas definiciones previas. Entonces nos la vamos a definir como una sensación desagradable, no necesariamente tiene que ser un dolor, porque las pacientes pueden referir una presión o una incomodidad. Entonces lo dejamos como sensación desagradable percibida como relacionada con la vejiga, asociada a síntomas del tracto urinario inferior de más de 6 semanas de evolución, entonces vemos que ya no son 6 meses, sino 6 semanas, y en ausencia de infección u otras causas identificables. Entonces así es como actualmente definimos la cistitis intersticial o el síndrome, pues el cistitis intersticial, síndrome vesical doloroso. En cuanto a la prevalencia, entonces tenía tantas definiciones previas y que cada quien hablaba de ella como quería, entonces la prevalencia y los datos epidemiológicos son muy variables, pero entonces en los artículos el valor que más se repite es que hay una prevalencia del 2.7 al 6.5% de todas las mujeres y que el pico de prevalencia se da entre los 41 y los 45 años. Si ustedes encuentran otro artículo donde dice una prevalencia totalmente diferente, no les voy a pelear por ese dato porque como les digo, hay múltiples definiciones hasta este momento y esos datos los podrían sacar de unos artículos anteriores donde entonces digamos, los datos epidemiológicos van a variar dependiendo de esas otras definiciones. En cuanto a la fisiopatología, entonces para resumir con esta diapositiva, el punto inicial es un daño en el epitelio vesical, en el urotelio, cuyo origen, pues, digamos, es la base de las controversias y donde se fundamentan, pues, donde se paran todas las posibles etiologías. Entonces, por cualquier razón, que puede ser una inflamación sistémica crónica, una infección crónica o una infección subclínica,
la misma disfunción endotelial, una enfermedad autoinmune o factores genéticos, por cualquiera que sea la causa, lo primero que pasa es que el urotelio se daña. Entonces, luego de dañarse ese urotelio o mucosa pues vesical, lo que hay es un paso de potasio desde la parte luminal de la vejiga hacia el músculo detrusorio, hacia las capas pues más profundas de la pared, y esto genera una activación de las fibras nerviosas e inflamación y liberación de sustancias químicas que van a producir primero una estimulación nerviosa, una zona inflamatoria, generar dolor y además la activación de mastocitos y liberación de histamina, lo que va nuevamente a llevar a mayor daño de la pared y nuevamente, digamos, perpetuar este círculo vicioso de inflamación, daño, inflamación. Esto es como resumido lo que es la fisiopatología y lo explicamos es para tener en cuenta que los blancos terapéuticos se van a basar en estas teorías y es que hay medicamentos que van a actuar en la regeneración del epitelio vesical, en la inactivación o digamos en la modulación de la inflamación que se produce a nivel de la pared vesical y en la modulación de los mastocitos como puntos blancos de la terapia más importantes. Entonces, para evaluar a una señora que nos llega con dolor pélvico crónico sugestivo de cistitis intersticial, o es decir, esta señora que tiene dolor pélvico crónico con síntomas urinarios, entonces siempre vamos a preguntarle por, enfocándonos en esta patología, por el dolor suprapúbico, teniendo en cuenta que también puede haber incomodidad que se debe relacionar con un síntoma urinario bajo, como es lo más frecuente es urgencia urinaria o aumento de la frecuencia diurna o nicturia, pero también pueden estar otros síntomas como el dolor irradiado, la dispareunia, el dolor extragenital. Es porque, como les dije al principio, estas señoras no llegan solamente con el diagnóstico sugestivo de cistitis intersticial, sino que ellas vienen dentro del contexto de un dolor pélvico crónico que tiene múltiples generadores y que tiene, como lo muestro aquí en la imagen que está un poco difuminada, es las condiciones de dolor pélvico superpuestas o de dolor superpuesto. Entonces, siempre tener en cuenta que estamos frente a una paciente que tiene múltiples generadores dolorosos y que la cistitis intersticial va a ser uno de ellos si la estamos sospechando y que no nos podemos olvidar entonces de preguntar por endometriosis, por fibromialgia, por mialgia episopélvico, por síntomas de colon irritable, que siempre tener en cuenta todo eso, pero como síntomas principales, dolor suprapúbico asociado a más de un síntoma urinario bajo. Y en cuanto al examen físico, lo más importante es el dolor a la palpación vesical, sea por encima. Me quedé dormida. No, no se nota. Desde la zona suprapúbica o a la palpación del punto vesical, haciendo un tracto vaginal o genital. También, ¿sí me escuchan? Ya, Diego, estaba callando a algunos que se les activa el micrófono. Pero no estoy callado para todos. No, ya todos te oyen. Ok. Bueno, entonces el examen físico también es muy importante evaluar las otras condiciones que usualmente están asociadas al dolor tipo cistitis intersticial, como son los espasmos de piso pélvico o los espasmos rectales. Entonces aquí lo que tenemos que saber es que para evaluar estas pacientes hay que hacer un examen ginecológico completo con la evaluación de los músculos del piso pélvico y la palpación de toda la musculatura del diafragma pélvico, identificando posibles puntos dolorosos o zonas fibróticas o espasmos musculares que pueden estar asociados como generadores primarios de dolor a la cistitis intersticial o al síndrome vesical doloroso. Siempre palpar los obturadores, los músculos coxígeos y hacer un examen vulvar en busca de vulvodynia y también hacer el test de Q-tip para buscar algunas patologías de atrapamiento del pudendo que pueden producir, digamos, otras condiciones de dolor pélvico crónico en esta paciente, en la cual estamos sospechando un síndrome vesical doloroso. Entonces, después de tener la sospecha clínica, nos vemos entonces ante un reto y es qué exámenes mandar o qué enfoque diagnóstico utilizar dependiendo de toda esa información que nos muestran las diferentes guías de los diferentes países u organizaciones. Entonces, de alguna manera, ese es como, como ya les había dicho, el reto de esta charla y es tratar de aterrizar un poco el enfoque práctico. Entonces, existe este artículo que es muy bueno y el más recomendado pues de la charla el día de hoy,
donde hace una condensación de todas las recomendaciones de las guías que tenemos, las más importantes. Esta sería la guía europea, esta sería la guía americana, esta sería la Asociación Internacional de Continencia, también está la guía asiática, también está el Royal College y por último está la guía canadiense. Entonces, digamos, este cuadrito es donde nos resumen ellos. Aquí en la primera columna están todas las ayudas diagnósticas que podemos utilizar y qué recomendación, digamos, cuál es la conducta según la guía que nos va a recomendar. Entonces, vamos a ver la primera parte de esta tabla, vamos a borrar todo lo que está ahí abajo, y la primera parte de esta tabla vemos que nos muestra que siempre, ante el enfoque de la señora, todas las guías están de acuerdo en que debemos hacer, como todo pues en la medicina, una buena historia clínica, un buen examen físico, y los exámenes que no pueden faltar para enfocar a esta paciente es descartar la infección urinaria con un examen de orina, con un urocultivo. También nos mencionan la citología urinaria, pues, pero no es un examen que usualmente utilicemos aquí. Que debemos hacer un diario de frecuencia urinaria y también medir la intensidad de los síntomas de la señora en cuanto a su impacto sobre la calidad de vida. Entonces, el consenso en las guías está completo en esta primera parte de la tabla, donde nos dicen que siempre hay que hacer historia clínica, examen físico y descartar la infección urinaria como primera opción. Entonces, aterrizando esta parte, en resumen, pues las recomendaciones específicas serían: señora que le estamos sospechando cistitis intersticial, síndrome vesical doloroso, siempre uroanálisis, urocultivo, medirle la intensidad de sus síntomas y pedirle que nos traiga para la próxima consulta un diario miccional. Entonces, esta parte del score de medición de los síntomas nos recomiendan dos scores, pero el más fácil de utilizar es este que les traigo aquí, y es el test de Parson. Este test fue ideado pues principalmente como para llegar al diagnóstico de cistitis intersticial, teniendo en cuenta la correlación que tiene un valor determinado de todos estos síntomas y de todas estas preguntas que la señora contesta según su intensidad, la puntúa y nosotros al final sumamos. Entonces, dependiendo de, digamos, un valor mayor a 15, nos daría un 84% de probabilidades de que la señora tenga un síndrome vesical doloroso o cistitis intersticial, pero esta correlación de este test se basaba correlacionándolo con el test de cloruro de potasio, el cual pues usualmente las guías ya casi no lo recomiendan. Pero entonces, para lo que nos quedó sirviendo esta tablita es para determinar la intensidad de los síntomas que tiene la señora al ingreso y el control que vamos a hacer con este mismo cuestionario unos meses después del tratamiento para determinar si el test, digamos, de alguna manera disminuyó su puntaje y por lo tanto nos indica que la señora mejoró un poco. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de este test? Muy sencillas, ahí las ven: cuántas veces orina durante el día, cuántas veces orina durante la noche, si se levanta a orinar tiene molestias, si durante la vida sexual, durante la actividad sexual tiene dolor o no, y todas las preguntas pues en la parte de abajo ustedes las pueden mirar. Ella nos va a determinar encerrando en un círculo la respuesta a cada pregunta. Luego de eso nosotros vamos a sumar según los estándares pues que están aquí en la primera columna y nos va a dar un total. Entonces así es como vamos a medir el impacto que tiene, o digamos qué tantos síntomas nos trae la señora, y nos va a funcionar para más adelante volverle a hacer este cuestionario y determinar si tiene, pues, digamos, una mejoría de su condición. Y en cuanto al diario miccional, lo recomiendan y es decirle a la señora que nos cuente qué tanto líquido toma y qué tantas veces orina durante la noche, para nosotros saber, digamos, cuál es el punto de partida que vamos a tener con esta señora. Entonces, esto en cuanto a la evaluación inicial de los síntomas y para descartar infección. Volviendo entonces a la tablita de las recomendaciones el enfoque pues de estas pacientes, vamos a enfocarnos en otros dos exámenes donde digamos hay algo de controversia, y es en cuanto a si a estas señoras hay que mandarle cistoscopia e hidrodistensión diagnóstica. Vamos a explicar un poco más esta parte. Vemos que hay algunas guías que lo recomiendan, otras que no lo recomiendan y otras que ni siquiera lo mencionan. Entonces vamos a, digamos, a
aclarar un poquito más esta parte. Entonces, ¿en qué consiste la cistoscopia y la hidrodistensión diagnóstica? Es que a la señora, pues obviamente se le manda una cistoscopia que es bajo anestesia general, que el objetivo de esta cistoscopia es buscar hallazgos sugestivos de cistitis intersticial, como son las úlceras de Honel, que son realmente muy raras, las que vimos pues en la primera parte de la definición, o algo que se encuentra más frecuentemente y son las glomerulaciones, que son estos exudados hemorrágicos que se producen en la vejiga cuando ya la estamos vaciando luego de haberle hecho una hidrodistensión. Entonces eso es la hidrodistensión diagnóstica, llenar la vejiga con solución salina a una presión de 80 centímetros de agua. Esto significa pues que la altura de la bolsa con la cual va a estar llenándose la vejiga, la solución salina estéril, debe estar 80 centímetros por encima de la aurícula de la paciente. Entonces esta hidrodistensión se logra con esta solución salina, se llena durante 2 minutos y luego se hace un vaciamiento vesical, teniendo en cuenta pues no dejar de mirar con la cistoscopia para ver si aparecen las glomerulaciones, que serían estos exudados hemorrágicos, que hay una definición pues muy precisa y es en cuanto a la cantidad de exudados por número de cuadrantes en la cistoscopia, pero no es, digamos, un criterio diagnóstico, es decir, la señora que tiene los síntomas de cistitis intersticial o síndrome vesical doloroso puede no tener glomerulaciones y aún así nosotros no la vamos a desmontar del diagnóstico. Y la señora puede no tener úlceras de Honner, pero si tiene síntomas no la vamos a desmontar del diagnóstico. Entonces, esta es la controversia. La cistoscopia no me hace el diagnóstico ni tampoco me la descarta. Entonces, ¿por qué hacemos cistoscopia? Pues principalmente las guías que la recomiendan es porque como la cistitis intersticial o el síndrome vesical doloroso son un diagnóstico de exclusión, entonces tenemos que hacer una cistoscopia para excluir alguna otra lesión que tenga la señora o alguna otra causa visible de los síntomas urinarios. Entonces, como les decía, la presencia de glomerulaciones no siempre va a estar y no se correlaciona con los síntomas. Entonces, para ir resumiendo, nuevamente, pues aquí recordemos mandar uroanálisis, urocultivo, score de medición de síntomas, diario miccional, y la cistoscopia con hidrodistensión no sería para todas las pacientes, porque como les dicen, no nos hace el diagnóstico ni nos lo descarta. Entonces, ¿para qué pacientes la vamos a utilizar? Para pacientes que sean, digamos, especiales o seleccionadas, así es. En aquellas que tenemos factores de riesgo, para un cáncer vesical, que estemos sospechando alguna otra lesión que podamos ver en la cistoscopia, y aquellas pacientes que por alguna otra causa de su dolor pélvico crónico o por alguna otra indicación deben ser llevadas a cirugía, entonces vamos a aprovechar el tiempo anestésico para de una vez hacer una cistoscopia y determinar pues la hidrodistensión y diagnosticar pues o digamos descartar otros diagnósticos que nos puedan estar generando estos síntomas. O también la cistoscopia es para aquellas pacientes que no responden a un tratamiento médico inicial. Entonces, como conclusión, cistoscopia no es para todas, no me hace diagnóstico ni me lo descarta, pero se recomienda para evaluar otras condiciones que podrían ser causantes del dolor tipo cistitis intersticial y se utiliza siempre que la paciente deba ser llevada a cirugía por otra causa para aprovechar pues el mismo tiempo anestésico. Listo. Mirando nuevamente la tabla, entonces nos concentramos en los otros tests que están ahí, que si vemos la frecuencia de los chulitos no es tanta, entonces es decir que no hay como mucho consenso entre las guías. Estos exámenes algunos los recomiendan, los otros no los recomiendan, otros ni siquiera los mencionan dentro de sus indicaciones. Entonces, digamos que no son exámenes que normalmente vamos a mandar y entonces solamente los ordenaríamos si tenemos alguna sospecha de otras cosas. Por ejemplo, la urodinamia, si tenemos una señora que podemos estar pensando en síntomas asociados a incontinencia urinaria o otro tipo de alteraciones que puedan ser diagnosticadas por la urodinamia, pues la utilizaríamos. La biopsia de vejiga pues no es ya utilizada, casi nunca se hace, porque casi todas las cistoscopias pues en esta señora son normales. Las imágenes pélvicas, pues esto es teniendo en cuenta que la señora viene con un diagnóstico de dolor pélvico crónico, entonces la ecografía nos podría determinar
o ayudar un poco para determinar las otras causas. Y quiero hacer una mención especial con el test de sensibilidad de potasio, que se los mencioné pues un poco ahora en la parte de que se correlacionaba con el score de Parsons, que es el que nos medía los síntomas o la intensidad de los síntomas. Entonces el test, si vemos aquí en las recomendaciones, no está recomendado en ninguna de las guías, pero es un test muy útil que nos puede apoyar el diagnóstico sin necesidad de llevar pues la señora a una cistoscopia. Entonces, ¿de qué se trata este test de potasio? Es que la señora en un consultorio normal, sin ningún tipo de anestesia, se le inyecta primero solución salina en la vejiga y se determina qué tanto dolor le produce la distensión con solución salina estéril. Y luego se le inyecta con una sonda pues vesical también dentro de la vejiga cloruro de potasio. Entonces, luego de tener este cloruro de potasio algunos minutos dentro de la vejiga, la señora empieza a manifestar unos síntomas, entonces esto va relacionado con la fisiopatología que veíamos ahorita al principio, de que es que el urotelio dañado deja pasar el potasio, se irritan las capas más internas de la mucosa y de las paredes vesicales y producen los síntomas dolorosos. Entonces, si la señora tiene una diferencia importante entre qué tanto dolor le produjo la solución salina que le inyectamos al principio y qué tanto dolor le produjo el cloruro de potasio, ella gradúa este tipo de dolor, digamos, de 1 a 4, y si hay una diferencia mayor a 2 puntos entre lo que le produjo la solución salina y lo que le produjo el test de potasio, se dice pues que es un test de potasio positivo. Entonces, esto digamos que ya casi no se utiliza, si sigue pues utilizándose aquí en Colombia, los doctores, los profesores en Pereira lo utilizan y es un test, digamos que si bien no está recomendado por las diferentes guías, tiene, digamos, tiene una validez importante y es que nos ayuda en este tipo de diagnósticos en estas señoras que todavía no las vamos a llevar a cistoscopio. Entonces, es una herramienta diagnóstica importante y digamos que tiende cada vez a, digamos, abandonarse más su práctica, pero pues eso no le quita utilidad y es una herramienta que si está bien utilizada, podemos aprovecharla muy bien. Entonces, como conclusión, pues ahí en la parte de la cistoscopia y el test de cloruro de potasio es que la cistoscopia pues obviamente es para personas especiales, como dijimos, y siempre como es un diagnóstico de exclusión, tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que nos producen síntomas urinarios y esta tablita pues lo resume muy bien y siempre lo importante es descartar la infección urinaria, descartar cálculos uretrales o vesicales, todas las infecciones de transmisión sexual y todas las partes de patología o neoplasia de tracto genital inferior que nos puedan dar digamos, los síntomas urinarios. Entonces siempre hay que descartarlos dependiendo pues de lo que hallamos al examen físico y nuestra sospecha diagnóstica. Y entonces vamos a hablar ya del tratamiento, que nuevamente pues es un reto, digamos, concluir o hacer un resumen de todas las recomendaciones que están en las guías, pero lo bueno de esta última parte es que sí hay digamos, mucho consenso en que el tratamiento del síndrome vesical doloroso o cistitis intersticial se hace por, digamos, líneas de tratamiento, que son 6 líneas de tratamiento que vamos de la menos invasiva a la más invasiva o más compleja, y que vamos a ir escalando una por una. Sin embargo, usted puede hacer tratamientos simultáneos de primera, segunda y tercera línea, dependiendo de su experiencia y de cómo trabaja en su unidad de dolor pélvico crónico. Entonces, lo primero que hacemos, me devuelvo aquí, perdón, la primera línea es un manejo eminentemente de educación, de cambios en el estilo de vida, de manejo de líquidos y manejo de la dieta. La segunda línea ya incluye fisioterapia y medicamentos. La tercera línea ya incluye terapias más invasivas como la cistoscopia. La cuarta, quinta y sexta líneas ya son pues un poco más avanzadas porque indican cistoscopias con una complejidad alta porque ya se trata de hacer tratamiento por cistoscopia. La quinta línea se trata de dar inmunosupresores tipo ciclosporina oral y la sexta línea ya es pues para cirugía urológica. Entonces vamos a ver cada una de ellas. La primera línea, cambios en el estilo de vida, modificaciones en la dieta y manejo del estrés. Entonces, la parte más importante del manejo de esta patología es que la señora sepa qué es lo que tiene, que entienda que tiene una entidad que se llama cistitis intersticial, que ya tiene una afección que es crónica, que no tiene una cura establecida hasta este momento, pero que sí se puede controlar y que una de las maneras de controlarla más efectiva es la modificación en la dieta. Entonces,
Todas las guías mencionan evitar bebidas negras, cafeína, alcohol, bebidas ácidas, carbonatadas, el té, el chocolate, los tomates. Esto es una dieta demasiado estricta y les quise traer aquí la parte de lo que hace Algia en la clínica familiar, con familiar de Risaralda, y es que tienen un esquema, digamos, un documento que se le entrega a las pacientes cuando van a su primera consulta y se les, digamos, se tiene la impresión diagnóstica de la cistitis intersticial, donde primero le explican toda la parte de lo que se trata la enfermedad, de qué es lo que tiene, de cómo se la pueden estudiar, pero la parte más importante de toda esta información es que le dan una especificación muy buena de todo lo que puede y todo lo que no puede comer. Entonces vemos que la dieta es bastante estricta y lo que uno ve es todas estas señoras cuando llegan al consultorio se dan cuenta y saben identificar cuál es el alimento que más síntomas les genera, y cuando de alguna manera lo consumen porque no pueden evitarlo, ellas mismas dicen, me descaché en este tipo de conducta, digamos, no me pude aguantar comerme los frijoles y ese día tuve yo mucho dolor. Entonces esta parte es importantísima, lo que es que la señora conozca su enfermedad y haga una dieta muy estricta e identifique qué comidas son las que más síntomas le dan, las evite para poder empezar con un adecuado control del dolor. Me devuelvo acá para terminar de decirles que el manejo del estrés, el ejercicio físico regular y la acupuntura están recomendados pues de alguna manera con una clasificación de la recomendación tipo D. Estas recomendaciones son de la guía del Royal College, basadas pues en niveles de evidencia 3-4, es decir, en estudios observacionales, pero que siempre están pues digamos en el manejo de la paciente con dolor pélvico crónico en general, y es que hacer actividad física y mejorar el estrés va a mejorar un poco los síntomas dolorosos. Mención especial pues para la analgesia convencional no es la más utilizada en este tipo de dolor tipo cistitis intersticial, pero para los manejos agudos se puede utilizar los analgésicos convencionales como analgesia, como acetaminofén o AINES. Pero el tipo de analgesia que vamos a utilizar en esta terapia ya hace parte de la segunda línea, y vamos a ver los medicamentos controladores del dolor de una manera multimodal. Entonces pasamos las diapositivas y vamos a la segunda línea de tratamiento, que usualmente se utiliza con la primera línea también. Entonces esta segunda línea de tratamiento se divide en medicamentos que vamos a dar de manera oral y medicamentos que vamos a poner de manera intravesical. Entonces, lo ideal es que la señora, cuando ya tiene el diagnóstico de cistitis intersticial o síndrome vesical doloroso, tenga un tratamiento multimodal con amitriptilina, con hidroxicina y con pentosal polisulfato. Este pentosal polisulfato es un medicamento que ya está disponible en Colombia. Su mecanismo de acción es reparar la capa de glucosaminoglicanos que hay en la pared vesical y de esta manera genera un alivio de los síntomas. Si lo asociamos con amitriptilina, tiene entonces la amitriptilina un componente en lo que es el manejo del dolor pélvico crónico, en la parte de lo que es la sensibilización central. Entonces este medicamento nos va a ayudar en todo lo que es el manejo a nivel del sistema nervioso central. Entonces sabemos que la amitriptilina es una parte fundamental en el manejo de muchos dolores pélvicos crónicos, no solamente la cistitis intersticial. Entonces, idealmente, esta es la pastilla que a la señora no le puede faltar. La utilizamos a una dosis de 25 a 100 miligramos al día, ojalá en las noches, advirtiéndole pues que los efectos adversos iniciales, las primeras 3 semanas pueden ser que le dé mucho sueño, pero que si lo continúa, la mayoría de las veces estos síntomas van a remitir. Y la hidroxicina, que es un antihistamínico, se utiliza también en los primeros 3 meses de manejo a una dosis de 25 a 75 miligramos al día, y su mecanismo de acción es obviamente antihistamínico, entonces ayuda a evitar la degranulación de mastocitos de una manera pues masiva dentro del epitelio. Entonces, como recordamos, esta es una parte muy importante de la fisiopatología, entonces lo atacamos con este blanco terapéutico, lo atacamos con hidroxicina. Entonces, idealmente serían estos 3 medicamentos los que la señora se debería llevar para la casa, o mínimo pues amitriptilina e hidroxicina. La amitriptilina sería un manejo crónico
y la hidroxicina sería por los primeros 3 meses. En cuanto a las terapias intravesicales, entonces las podemos utilizar, no todas se utilizan, pues digamos que no todas van a llevar, no todas se les va a hacer terapia intravesical, sino que a la señora a la que podemos hacerle una cistoscopia por alguna razón, como ya vimos pues que puede llegar a cistoscopia, en la misma cistoscopia se le puede hacer un manejo con la primera terapia intravesical. Entonces, los medicamentos que se pueden usar son dimetilsulfóxido, heparina, lidocaína, corticoides, hialuronato, condroitin sulfato, o este que es el cóctel de rescate vesical, que es uno muy utilizado en la unidad de algia en Pereira, es muy bueno, es muy práctico, sirve mucho, también lo utiliza la doctora Carolina Cifuentes en la Clínica del Prado. Entonces la combinación de dexametasona, la ampolla normal que viene para aplicación intravenosa o intramuscular, combinada con 20.000 unidades de heparina, eso viene siendo, dependiendo pues, de la concentración, 4 centímetros de heparina, y lidocaína al 1% sin epinefrina, 50 centímetros cúbicos. La indicación es que este cóctel se le ponga a la señora intravesical durante 1 hora, 3 veces a la semana por 3 meses, aunque los esquemas pues son muy variados, podemos hacerlo cada 3 semanas incluso, pero la indicación pues que encontré es 3 veces por semana durante 3 meses. Esta aplicación no necesariamente tiene que ser en quirófano, sino que la primera, pues si la señora se le hizo la cistoscopia, se le puede dejar la primera vez su cóctel ahí mientras está en recuperación en quirófano, pero la señora nuevamente puede volver a los 2 o 3 días o a la otra semana a aplicarle las otras dosis del cóctel para hacer pues el manejo analgésico. Entonces esta sería la segunda línea, terapia oral y terapia intravesical. Listo. Y las recomendaciones del Royal College en cuanto a estas terapias que acabamos de ver, entonces tiene una buena recomendación tipo B, la mitriptilina o la cimetidina, que serían pues perdón, la mitriptilina o la cimetidina, que sería como el reemplazo pues en cuanto a los antihistamínicos, el reemplazo de la hidroxicina, y las terapias intravesicales con lidocaína, con ácido hialurónico y nos mencionan también la toxina botulínica, serían recomendación B. Esta toxina botulínica ya la vamos a ver un poco más adelante. Listo. Aquí es una de las contradicciones pues, que me encontré dentro de las guías, pero que se las quise traer, y es que el Royal College no nos recomienda el uso de hidroxicina oral, sin embargo las otras guías sí, pero entonces por si leen en la guía del Royal College y se encuentran con que no recomiendan la hidroxicina oral, pues sepamos que son los únicos, es la única guía que no la recomienda, las otras guías sí. En cuanto al pentosal sulfato, ocurre que ellos sí que no recomiendan el uso del pentosal sulfato, como lo vimos, pues las otras guías sí lo recomiendan, y otras cosas que sí obviamente no se recomiendan y que todas las guías sí están de acuerdo con esto es que para la cistitis intersticial no se utilizan antibióticos a largo plazo, no se debe utilizar terapia con el bacilo Calmette-Guarin o el de la tuberculosis pues intravesical, no se debe hacer hidrodistensión a altas presiones, que fue una de las conductas pues, que se tomó inicialmente, y no se deben utilizar glucocorticoides sistémicos a largo plazo. Bueno, en cuanto a la tercera línea de tratamiento, entonces tenemos la hidrodistensión terapéutica y el tratamiento de las úlceras de Honel. Entonces, obviamente, ya esta es la señora que no nos respondió al manejo inicial y que tuvimos que llevarla a una cistoscopia, o esta señora que por alguna otra razón, por las indicaciones que ya vimos más adelante, terminó en quirófano y tenemos que hacerle una cistoscopia. Entonces la hidrodistensión en sí, es decir, es un tratamiento mecánico, es donde vamos a distender la vejiga con la misma indicación que la hicimos al principio, es decir, con una presión de 80 centímetros de agua, y la distensión se dice que puede interrumpir los nervios sensoriales dentro de la pared vesical y ayudar a modificar pues un poco el dolor. En este momento la señora pues obviamente le hacemos también la evaluación para ver que no tenga úlceras de Honel o que no tenga glomerulaciones, obviamente pues si no le habíamos hecho la cistoscopia antes. Y otra línea, otra parte de la tercera línea de tratamiento es el tratamiento en sí de las úlceras de Honel, es decir, vemos las úlceras allá adentro y podemos hacer una terapia con electricidad, con los diferentes instrumentos pues, que tenemos utilizados en histeroscopia, los podemos utilizar también en la cistoscopia,
y se puede manejar esto nosotros como ginecólogos, endoscopistas lo podemos utilizar y es un tratamiento que pues, se utiliza también en el centro Algia en Pereira. No es muy común porque es que las úlceras de Honner no se ven muy frecuentemente, pero se pueden tratar. Esa sería la tercera línea de tratamiento. Como cuarta línea de tratamiento ya es una parte, digamos, más avanzada de cistoscopia o de neuromodulación. Entonces, la primera descrita es la inyección de toxina botulínica dentro del detrusor para modular la neurotransmisión sensorial. Esto produce el alivio de los síntomas, pero el problema es que es muy riesgosa para producir lo que es la retención urinaria luego del procedimiento. Entonces se ha abandonado un poco esta práctica de la toxina botulínica intradetrusor porque la señora tiene que salir del quirófano y estarse sondeando hasta 3 o 6 semanas después, porque produce una retención urinaria que es pasajera, pero muy incómoda para ella. Obviamente, pues la recomendación de las guías en cuanto a toda esta parte de toxina, pues es como todo lo que hemos visto el día de hoy, no hay una recomendación, digamos, muy fuerte. Y en cuanto a la neuromodulación sacra, entonces da también pie para mejorar lo que son los síntomas irritativos vesicales. En Colombia se utiliza, no tengo, pues yo no he visto todavía el primer neuromodulador, pero ya ahorita los doctores que están en el auditorio nos pueden hablar un poco más de esta parte y cómo les ha funcionado y cómo hacen todo el proceso pues del montaje y el seguimiento. Entonces, una recomendación que está en la cuarta línea de tratamiento, ya vemos pues que son tratamientos un poco más avanzados. Y para terminar, la quinta y la sexta línea, entonces la quinta línea tiene que ver con la ciclosporina, utilizado pues a modo de inmunosupresor para disminuir toda esta inflamación en la parte vesical. Se utiliza frecuentemente, no es raro, pues en Pereira tienen varias pacientes con el manejo con ciclosporina y son todas estas señoras que no han respondido a la terapia sistémica, pues que hemos comentado toda esta última parte. Entonces, una última opción como tratamiento médico sería la ciclosporina. Y la sexta línea sí hace parte pues de un manejo ya de avanzado en cuanto a cirugía por parte de la especialidad de urología, es donde hacen unas derivaciones, unas histoplastias, unas resecciones trigonales, es decir, digamos cirugías muy grandes, no traje fotos pues aquí ni videos para no enredarnos con ellas, pero sería pues una parte que ya tendría que ver el urólogo y un manejo multidisciplinario, ya que nos entraríamos pues nosotros a quedar cortos porque serían unas cirugías muy grandes y diferentes pues que se salen de nuestra especialidad. Entonces hasta ahí serían explicadas pues grosso modo las 6 líneas de tratamiento. Entonces esta tabla, como para finalizar, no es para analizarla toda, sino que se las dejo ahí para que la miren y hagan la correlación entre las indicaciones de cada uno de estos tratamientos y las recomendaciones que hace cada una de estas guías y vean que, como les dije, pues hay mucha información, pero cada quien la da de manera diferente y la recomienda de una manera distinta y el consenso está, digamos, en unas poquitas cosas que les acabo de decir. Listo. Entonces, ya para ir terminando, las conclusiones en estas dos últimas diapositivas es que el síndrome vesical doloroso es una causa muy importante de dolor pélvico crónico, mucho más frecuente de lo que creemos, que es un trastorno crónico debilitante, que tiene una etiología desconocida y que impacta la calidad de vida de las señoras. Se define como la sensación desagradable, esa es la misma definición pues, que vimos ahorita, dolor, presión, incomodidad percibida desde la vejiga, asociada a síntomas de tracto urinario inferior y con una duración de 6 semanas. Listo, lo importante es no dejar pasar, digamos, no dejar que la señora cumpla 6 meses para hacer el diagnóstico, sino que con 6 semanas tenemos. Que el enfoque inicial básico de los paraclínicos es descartar la infección urinaria, uroanálisis, urocultivo, mandarle el score de medición de síntomas, como ya lo conocemos, el score de Parson, decirle que nos haga un diario miccional para determinar pues qué tanto impacta, qué tanto está orinando en el día y qué tantas veces va al baño, que la cistoscopia y la hidrodistensión la hacemos en casos especiales, como ya lo hemos explicado, que esto es un diagnóstico de exclusión, que no es lo primero que vamos a pensar, pero que tenemos que tener en cuenta, que la dieta es una parte fundamental del tratamiento y que el manejo médico multimodal es muy importante y la mayoría de las pacientes mejoran con digamos con esta que sería la tercera línea de segunda línea de tratamiento,
que es el manejo con amitriptilina, con pentosar polifosfato, con hidroxicina y algunas terapias intravesicales. Hasta ahí era como la revisión. Muchísimas gracias por la atención. Agradeciendo al doctor Gallego por su excelente presentación y los espero esta misma semana todos los días a esta hora en el canal para seguir actualizando nuestros conocimientos. Muchas gracias por su atención.